A ver, agárrense bien, porque hoy la que explotó fue la mismísima Maribel Guardia. Ustedes también la juzgaron, ¿verdad? Todos vieron el titular que decía que su esposo la manipula. Todos la dieron por manipulada, por abuela, a la que ya no la dejan decidir ni lo que se pone. Y por eso casi nadie se detuvo a escuchar lo que ella contestó. Porque sí, contestó. Y no se quedó callada ni un segundo. Me sorprende que las mujeres juzguen así a las mujeres, le soltó a la reportera que se atrevió a preguntarle en la cara si Marco Chacón, su esposo, toma las decisiones por ella. Maribel tiene 67 años y una vida entera de carrera, y esa pregunta la hizo estallar como no la veíamos hace mucho. El video oficial de Telemundo cayó el lunes y en horas la competencia ya le sacaba jugo. Uno de los canales de chismes pasó de las 16,000 vistas mientras ustedes discutían si el abogado la maneja o no. Pero esto es lo importante. Óiganme bien, la defensa de Maribel divide a su propia audiencia. Un sector la aplaude como la matriarca digna de siempre y otro sigue convencido de que detrás de cada decisión de esa casa está la mano de él. Lo que está en juego es su reputación de mujer que decide sola, la misma que construyó en décadas de carrera. ¿Quién decide en casa de Maribel Guardia? La respuesta está en el pasado de esa familia, en un capítulo que casi nadie se detuvo a revisar, y ese capítulo le da la vuelta a todo el debate. Todo empezó con una pregunta. Una de esas que en la farándula se hacen al vuelo entre micrófonos y salidas de auto, pero que cuando caen, caen con todo el peso encima. A Maribel Guardia le esperaba la prensa el lunes y entre las preguntas de siempre, la gira, los proyectos, cómo sigue de salud, hubo una que la sacó de sus casillas. Si Marco Chacón, su esposo, la manipula. Así, sin anestesia, que si él decide por ella, que si el abogado maneja su carrera, su casa, hasta su vida entera. La matriarca escuchó, respiró hondo y entonces soltó la frase que ya corre por todos lados. Me sorprende que las mujeres juzguen así a las mujeres y como si eso fuera poco. Remató con una sentencia que la define entera. Soy una señora ya con 67 años que ha tomado decisiones toda mi vida y las voy a seguir tomando. Ahí está el detalle que no se puede pasar por alto, y es que Maribel Guardia no es cualquier figura de la farándula. Es la mujer que lleva décadas en el ojo público, la que perdió a su único hijo, Julián, y siguió de pie en un duelo que todo México vio en vivo. Es la misma que siempre respondió con la frente en alto, con esa elegancia que la volvió símbolo para las mujeres de su generación. Y esa mujer, la de la paciencia infinita, explotó frente a las cámaras por una pregunta que en el fondo no era nueva. Ese reproche venía circulando hacía semanas por las redes y por los programas de chismes, que Marco Chacón decide por ella, que la tiene bajo su control. Cual la señora ya no mueve un dedo sin su permiso, solo que nadie se lo había dicho en la cara, hasta ese momento, pero la manera en que explotó importa tanto como la explosión misma. ¿Y contra quién la dirigió? En vez de contestar con un desmentido seco o armando un pleito, Maribel volteó la acusación hacia un lugar mucho más incómodo, hacia las propias mujeres que juzgan a otras mujeres. Me sorprende que las mujeres juzguen así a las mujeres, dijo, y no fue una frase al aire. Fue un llamado de atención directo a esa costumbre tan nuestra de señalar a la que tiene un esposo más joven, a la que se ve más arreglada, a la que decide quedarse con un hombre que la acompaña y la aconseja. Y ahí el cruce se volvió todavía más jugoso, porque la pregunta la hizo una mujer, la reportera era mujer, y la respuesta de Maribel fue, en el fondo, un reproche a todas las que se escandalizan por su matrimonio. El encuentro quedó registrado el mismo día por TV Notas, la prensa que le sigue los pasos a la familia desde hace años, y al día siguiente el video oficial de Telemundo ya andaba dando vueltas por todas partes. Es decir, esto no fue un rumor de pasillo ni un comentario suelto de madrugada. La que respondió fue la propia Maribel, en cámara, con su voz y con su cara, frente a un señalamiento que por lo visto la tiene harta. Pero aquí viene lo interesante, y de esto casi nadie habla, la pregunta incómoda no apareció de la nada. Detrás de ese "te manipula tu esposo" hay toda una historia de decisiones legales, herencias y un abogado que aparece en cada paso de la familia. Porque si algo le achacan a Marco Chacón desde hace años es exactamente eso, que está en todo. Que fue el que cargó con la batalla legal de la tutela del nieto, que fue el que manejó los pleitos por la herencia de Joan Sebastián, que es el que habla cuando hay que hablar y el que calla cuando conviene. Y entonces la pregunta que todos se hacen en voz baja es, ¿de dónde salió ese rumor? ¿Y qué hay detrás de él? Para entender de dónde sale ese rumor hay que retroceder unos años, pero no muchos, porque esta historia se viene cocinando desde hace tiempo. Marco Chacón es abogado, de los de verdad, con estudios y posgrado, y desde hace años es el hombre que aparece en todos los asuntos importantes de la familia Guardia. Su lugar en esta historia se ganó con los años y con los juzgados, porque lleva más de 2 décadas al lado de Maribel, se casó con ella en 2011, en una boda que todo México vio, y en ese altar quien la entregó fue su propio hijo, Julián, que entonces tenía 16 años y veía en Chacón a un padre.
Ese dato importa, porque la relación de Maribel con su esposo siempre se vendió como un matrimonio de los de antes. Ella la estrella, él el compañero que la acompaña a todos lados. Pero con los años, ese compañero se fue convirtiendo en algo más, en el hombre que maneja los asuntos legales de la familia entera. Aquí es donde la gente empieza a fruncir el ceño, porque cuando murió Joan Sebastián, el padre de Julián, en el 2015, fue Chacón quien quedó como albacea de la herencia. Cuando murió Julián en el 2023, otra vez, Chacón quedó al frente de los asuntos del nieto. Cuando la familia se rompió por la tutela del pequeño José Julián, otra vez el esposo de Maribel fue el que salió a dar la cara, aclarando que la tutela recuperada no implicaba custodia, empujando los trámites, respondiendo por todo. Y cuando Adis Tuñón, la tía de Imelda, exigió una auditoría contable por las regalías que se cobran en Estados Unidos, otra vez el nombre de Chacón quedó en el centro. Hasta los documentos que reveló el programa de primera mano en marzo del año pasado mostraron al abogado en listas de cobro de regalías de Joan Sebastián en Estados Unidos. Punto algo que él y Maribel siempre negaron con la frase de que no tienen ninguna pretensión sobre esos bienes. Y esa contradicción, la del hombre que asegura que no le interesa el dinero de la herencia, pero que aparece en los papeles donde ese dinero se reparte. Punto es exactamente la que alimenta la desconfianza del sector que no le cree. El hombre está en todo, para decirlo simple, y cuando un esposo está en todo, la gente empieza a preguntarse si la esposa está en algo. Ese es el caldo donde se cocinó el rumor de la manipulación. A eso se le suma otro ingrediente que la audiencia no deja pasar, la diferencia de edad entre los dos. Maribel tiene 67 años, Chacón es más joven, y aunque nadie lo diga en voz alta, esa combinación de mujer mayor, esposo, abogado y patrimonio familiar de por medio es exactamente el tipo de historia que en México se cuenta con la mirada de reojo. La señora grande, el marido listo, la herencia a la vuelta de la esquina. Para muchos, eso ya es un guión armado de sospechas antes de conocer un solo dato. Pero cuidado, porque aquí hay un matiz que casi nadie señala, y es que el señalamiento de la manipulación no tiene un documento que lo sostenga. No hay un papel, ni una denuncia, y ni una prueba de que Marco Chacón controla a Maribel. Vive en las redes y en la farándula, hecho de miradas, de rumores, de verlo siempre cerca en las fotos y en los juzgados. Y eso es justo lo que hace la pregunta tan peligrosa, porque cuando un reproche público se sostiene sin pruebas, la única forma de callarlo es que la propia implicada salga a defender su verdad con la cara descubierta. Eso fue exactamente lo que Maribel hizo. ¿Y de qué manera? Porque la respuesta de la matriarca llegó de su propia boca, ella, en persona, frente a la cámara, con toda su historia a cuestas. Y lo que dijo estuvo lejos de ser una disculpa o un desmentido tímido. Soltó un discurso entero de mujer que se sabe dueña de su vida, un descargo que quedó grabado en el video oficial que Telemundo difundió ese mismo lunes, un momento que, para entenderlo de verdad, hay que escuchar completo, palabra por palabra, porque ahí está la prueba que la propia Maribel decidió poner sobre la mesa. El video oficial de Telemundo se publicó ese mismo lunes y el clip donde está el descargo completo no llega ni a 3 minutos, pero alcanza para tumbar cualquier versión de que Maribel no tiene voz. Ahí está ella sentada con esa calma que la caracteriza y suelta el descargo completo. Soy una mujer independiente, autosuficiente, que he trabajado toda mi vida. Viví sola desde los 18 años. Me quedé sin mamá, sin papá, soy una sobreviviente y no se detiene ahí. Sigue, tengo un hombre, gracias a Dios, un esposo que me ayuda, que me acompaña, que me aconseja, y yo tomo de eso lo que a mí me da la gana, pero tengo mi propio criterio, mi pensamiento. Para que quede clarísimo, ella reconoce que su esposo la acompaña, y a la vez sostiene que quien decide es ella, que él puede aconsejar, que él puede opinar, que él puede estar a su lado, pero que al final de cuentas, la que toma de eso lo que le da la gana es ella. Y eso, dicho así, con esa serenidad y con esa voz que no tiembla, es un discurso que sus seguidoras aplaudieron de inmediato, porque las mujeres de su generación saben exactamente lo que pesa cada palabra de esa historia. Ahí, si me lo permiten, está la parte que más le llega a la gente que la ve desde hace décadas. Porque Maribel no habla de una independencia teórica, de esas que se dicen en una entrevista y se olvidan al día siguiente. Habla de una vida entera. Llegó de Costa Rica de jovencita, se hizo actriz a puro trabajo y cuando el destino le arrebató a Julián, encontró la fuerza para volver a un escenario a los pocos días. Esa historia la siente propia la gente que la vio crecer en pantalla y por eso cuando ella dice que tiene su propio criterio, le están creyendo a una mujer que tiene los años y las cicatrices para decirlo. Ahí está la clave que la matriarca le puso delante a todo el mundo. Maribel no nació con nada servido. A los 18 años ya vivía sola, sin mamá y sin papá, y se hizo a pulso una carrera de décadas en la televisión.
Ella construyó su nombre antes de que Chacón existiera en su vida, no llegó de la mano de un abogado a repartirse una herencia, y cuando dice que ha tomado decisiones toda su vida, lo dice como quien recuerda. Llegó sola, sobrevivió sola y a su edad no va a empezar a pedir permiso. Ese es el punto que su defensa quería dejar clavado y lo dejó, pero hay un detalle que hay que subrayar porque en esto la prensa se fue de largo. El titular que le pusieron al video decía que Maribel no se deja manipular. Pues bien, esa frase no la dijo Maribel, eso es el encuadre que le puso la televisora al momento. Lo que ella dijo, palabra por palabra, fue que tiene su propio criterio, su propio pensamiento y que toma de lo que su esposo le aconseja lo que a ella le da la gana. Y la diferencia importa porque no se deja manipular, suena que hubo un intento de manipulación que ella tuvo que frenar. Y lo que Maribel defendió fue algo más profundo, que en esa casa, quien decide es ella, y que eso no es ninguna novedad. La misma Maribel lo resumió con esa frase que ya es parte de la historia. Soy una señora ya con 67 años que ha tomado decisiones toda mi vida y las voy a seguir tomando. Lo más contundente de todo es que ese discurso no fue una versión, ni un audio filtrado, ni una declaración de banqueta que nadie pueda confirmar. El mismo descargo, palabra por palabra, apareció en TV Notas, que es prensa escrita, y en los videos oficiales de Telemundo y de Univisión, las dos televisoras más grandes del mercado hispano. En el programa Hoy Día lo repitieron, En Casa con Telemundo lo subieron completo, y en La Mesa Caliente el panel lo resumió con una frase: ella es la que manda en esa casa. La defensa de Maribel quedó verificada por dos familias de evidencia distintas. Y eso, en el mundo del chisme donde todo se inventa, es oro puro. La cita existe, la cámara la capturó y no hay forma de que nadie la niegue. Pero aquí es donde la historia se pone interesante de verdad, porque la defensa de Maribel, en lugar de cerrar el debate, lo abrió en dos, porque resulta que su propia gente se dividió. Hay un sector que la aplaude como la matriarca digna de siempre, la mujer que se defiende con clase y que puso los puntos sobre las íes sin perder la elegancia. Y hay otro sector que en lugar de convencerse se quedó con la sospecha intacta, diciendo que si de verdad tuviera que demostrar que decide sola, no tendría que salir a decirlo tan fuerte. Y ese sector, quieran o no, tiene argumentos que también pesan, porque cuando una mujer de su edad tiene que defenderse en público de que su esposo la controla, la pregunta que queda flotando es una sola: ¿basta con la palabra de Maribel para callar ese reproche? Porque mientras unos aplauden, otros siguen viendo la mano del abogado en cada movimiento, y de ese choque de miradas se alimentaron los canales de chismes durante todo el día. Miren nada más lo que hicieron los canales de chismes con ese momento, porque cada uno le encontró su lectura. El canal de Kadri Paparazzi, que en un día ya pasaba de las 16,000 vistas, agarró la defensa de Maribel y la conectó con otra cosa, con el nieto. Según esa lectura, la misma Maribel que durante meses exigió ver a José Julián ahora dice que el mejor lugar para su nieto es con su mamá. Para ese canal, la defensa del lunes fue mucho más que un desmentido. Se convirtió en un cambio de discurso completo, un giro en la saga familiar que viene arrastrándose desde la pelea por la tutela. Y eso hay que decirlo. Es la versión de ese canal, una lectura más del momento que no hay que tomar como verdad absoluta, pero muestra cómo se leyó el tema entre los que viven de esto día con día. Otro canal, Alexito Chismes, le encontró una lectura todavía más jugosa. Según ese análisis, lo que vimos el lunes fue un cambio de faceta de Maribel, que la señora dejó de mostrarse solo como la mujer linda y simpática de siempre. Ahora se defiende, se pone confrontativa y responde con filo. Que detrás de esa explosión hay hasta un cierto resquemor contra cierta prensa que la ha seguido de cerca en la saga de la tutela. Y eso otra vez es una lectura de canal. Pero apunta a algo que sí se ve con los ojos. La Maribel que contestó el lunes no es la misma que se quedaba callada mientras su esposo hablaba por la familia. Esta vez la que tomó el micrófono fue ella, y lo hizo con una seguridad que hasta sus propios seguidores notaron, porque estaban acostumbrados a otra cosa. La televisión grande tampoco se quedó atrás. El Gordo y la Flaca, el programa de Univisión que ve medio mundo hispano, armó su propia nota con el titular que ya conocemos: Maribel responde a quienes dicen que Marco la manipula. El tema dejó de ser un rumor de redes para convertirse en tema de panel, de mesa y de debate en los programas de mayor rating. Y ahí es donde el veredicto quedó partido en dos, porque la audiencia se dividió como pocas veces se divide. Un sector defiende a Maribel con todo y se entiende por qué. Es la misma mujer que en 1996, cuando se destapó el escándalo más grande de su vida, la infidelidad de Joan Sebastián expuesta en vivo, este se paró con dignidad, sin tirar lodo, sin humillar a nadie. Esa elegancia la convirtió en un ejemplo para las mujeres de su generación, y para ese sector, la defensa que dio el lunes es exactamente la misma esencia. La señora que aguanta con clase y que, cuando tiene que hablar, habla con la verdad por delante.
Pero el otro sector, el que no se convenció, tiene su propia lista de razones, y todas pasan por el mismo nombre, el esposo de Maribel. Para ese sector, Chacón es el operador, el que aparece en las listas de regalías de Joan Sebastián en Estados Unidos, el que quedó como albacea de la herencia. Punto él que está metido en los litigios de custodia. Y si esa es la lectura que uno elige, la defensa de Maribel suena distinto. Como una mujer cuidando la versión de su casa, los dos lados tienen argumentos, los dos lados tienen historia de fondo, y ninguno logra convencer al otro. Por eso el tema no se apagó el lunes, ni el martes, y por eso sigue dando de qué hablar en cada programa y en cada comentario. Fíjense qué paradoja tan nuestra, porque las dos lecturas hablan de la misma mujer y no se parecen en nada. Para un lado, Maribel es la abuela leona que protegió a su nieto hasta las últimas consecuencias y que hoy defiende su dignidad con la misma elegancia con la que se separó de Joan Sebastián hace 3 décadas. Para el otro, es la señora que lleva años rodeada de un equipo donde el esposo decide hasta el abogado que se contrata y que ahora salió a cuidar la fachada. Lo curioso es que ninguna de las dos lecturas es descabellada. Por eso el tema se quedó pegado en la conversación. Cada quien encontró en la defensa de Maribel el espejo de lo que ya pensaba de ella. Aquí es donde quiero que se fijen bien, porque viene lo que nadie está viendo. Todos están discutiendo si Chacón decide por Maribel, si la manipula, si está detrás de cada decisión de esa casa, pero hay una pregunta que nadie se está haciendo, y es esta: ¿y si la decisión más importante de todas, la que le dio a Chacón ese lugar en la familia, la hubiera tomado la propia Maribel? ¿Y si el documento que sostiene todo ese poder que le atribuyen al abogado llevara la firma de ella? Porque si eso fuera cierto, la historia de la mujer manipulada se leería completamente distinto, y el debate que tiene partida su audiencia daría un vuelco que nadie espera. Porque aquí viene el dato que nadie está contando, y este dato tiene nombre y apellido. Enrique Trejo, el abogado de la sucesión de Julián Figueroa, lo confirmó en el programa Ventaneando. Cuando Julián murió, su testamento apareció en Guerrero, y ese papel dejaba las cosas así. El único heredero era el niño, José Julián, y la albacea designada era su mamá, Imelda. Si ella no aceptaba el cargo, la sustituta era Maribel. Y las dos, óiganme bien, las dos renunciaron por escrito, con su firma cediéndole ese lugar a Marco Chacón, el hombre que en vida era el apoderado de Julián y ya llevaba la representación legal de la familia. Nadie las corrió del cargo ni les ganó de mano en un juzgado. El propio Chacón contó que esa renuncia fue ante notario. Ahí está el detalle que cambia toda la historia. La mujer a la que hoy un sector ve como manipulada, como una abuela a la que su esposo maneja, fue la misma que renunció a quedarse con ese encargo y dejó que el papel quedara en manos de su esposo. Nadie la despojó de nada ni le arrebató la decisión, y ella la tomó a favor de Chacón porque lo consideró lo mejor para su familia y para el nieto. Entonces, cuando el reproche dice que Chacón decide por ella, la respuesta que está en el papel dice otra cosa. La decisión que le dio el poder fue de ella. Y eso no lo digo yo. Ahí está su firma puesta ante notario. Por eso el debate queda tan bien armado, porque cada lado se queda con su verdad. Los que defienden a Maribel pueden señalar el documento y decir: miren, la que eligió fue ella, la firma es suya, la decisión también. Y los que desconfían pueden responder: precisamente por eso, porque ella le cedió hasta la herencia, es que hoy nadie sabe dónde termina el consejo del esposo y dónde empieza la voluntad de ella. Las dos lecturas se sostienen, y esa es justamente la trampa de esta historia. La defensa de Maribel puso la pelota del lado del público y el público no se pone de acuerdo. Aquí está lo que más importa para lo que viene, porque este tema no se va a pagar con un desmentido, por más elegante que haya sido. Cada vez que la familia Guardia hable de la tutela, de la herencia, del nieto, el nombre de Chacón va a volver a aparecer, y con él la pregunta de siempre. La Maribel que el lunes salió a defender su independencia tendrá que volver a hacerlo, porque la lectura de la farándula no se cierra con un discurso, por más verificado que esté. El veredicto quedó partido, el documento está sobre la mesa, y la única forma de saber quién manda de verdad en esa casa es seguir mirando. Porque esta historia apenas va empezando y cada declaración de la saga va a seguir alimentando la misma pregunta. Y ahí está quizá lo más revelador de todo este episodio. Maribel hizo lo que tenía que hacer, salió a la cámara, habló de frente y puso su historia sobre la mesa. Pero el reproche que la llevó hasta ese momento nació de una percepción, y las percepciones se desarman de otra manera. Con el tiempo, con las decisiones que se ven desde afuera, con cada capítulo nuevo de esta saga que se sigue escribiendo en los juzgados y en los programas. La última palabra quedó del lado del público, y el público, como ya vimos, no se pone de acuerdo. Así que la próxima vez que alguien pregunte quién decide en casa de Maribel Guardia, que recuerde lo que pasó este lunes: una mujer de 67 años frente a la cámara diciendo que ha tomado decisiones toda su vida, y un expediente en algún juzgado con su firma como prueba de que lo que dice lo firma
Y ya que el tema de hoy es de mujeres defendiendo su lugar y de audiencias eligiendo bando, quiero dejarles otra historia que va por el mismo camino y que está dando muchísimo de qué hablar. La hija de Lili Estefan, sí, la hija de la flaca del gordo y la flaca, acaba de cruzar una línea que nadie se esperaba. Debutó como reportera en la cadena rival de su mamá, en Telemundo. Pone en el mismo mercado y frente al mismo público que ve a su madre. La joven repite que quiere ser la primera Lina Luaces y no la próxima Lili Estefan, pero la cadena que la contrató la presenta, adivinen cómo, con el apellido por delante. Mérito o palanca, una jugada de la familia o un golpe de la competencia, eso es lo que tienes que ver, porque esta es otra historia donde nadie se pone de acuerdo y la respuesta te va a sorprender. Corre a verla antes de que todo el mundo esté hablando de lo mismo.